Amigos, buenos días, bienvenidos. A esta hora les saludamos desde Unión Radio 97.1 FM. En la presidencia de la emisora, Elvin Portillo; en la producción general, Luis Cabrita; en las operaciones técnicas, Rafael León; en la producción del espacio y ante los micrófonos, quien les saluda, Angélica Taborda. Tenemos hoy como invitado a David Gómez. Él es profesor de Derechos Humanos en la Universidad del Zulia y también en la Universidad Rafael Urdaneta, y es director de Aula Abierta, una organización no gubernamental que está siempre pendiente sobre los casos de violaciones de derechos humanos, precisamente. Gracias por estar con nosotros, David, bienvenido. Muchas gracias, Angélica, saludo a toda tu audiencia y felices Pascuas de Resurrección. Sí, feliz Pascua de Resurrección. Todos hemos estado muy pendientes de lo que ha estado ocurriendo en el país durante todos estos días. Ha habido fallecidos, ha habido muchísimos heridos, ha habido violaciones a los derechos humanos, evidentemente, incluida la prensa. Y en estos momentos hay una situación bastante grave. Ayer el presidente de la República dio una rueda de prensa en cadena nacional donde mostró parte de los videos grabados a los hermanos Sánchez, dirigentes juveniles de Primero Justicia, quienes supuestamente habrían dado un testimonio de que en ese partido habrían estado pagándole a la gente para salir a generar situaciones un poco violentas. El gobierno habla de un golpe de Estado. Por supuesto, la oposición ha salido a la calle, los factores de oposición precisamente hablando de un golpe de Estado, pero en este caso por parte de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y se habla de que estos muchachos fueron torturados para poder dar esas declaraciones. ¿En qué situación estamos viviendo en Venezuela en cuanto a derechos humanos con todo lo que está ocurriendo? Sí, Angélica, bueno, hay que no solo remontarnos a ese episodio, un nuevo episodio más que habla de que vivimos en Venezuela en un estado forajido en materia de derechos humanos, forajido en relación al cumplimiento de sus responsabilidades básicas desde el punto de vista internacional en cuanto al respeto de los derechos humanos y los tratados que fundamentalmente garantizan, por ejemplo, la prohibición de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, como por ejemplo la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, o los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, o de derechos económicos, sociales y culturales, o la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, que por cierto el gobierno de Venezuela la ha denunciado hace unos años, en el 2012, y luego efectiva esta denuncia en el 2013, aunque inconstitucional, por cierto, porque viola la Constitución. Un tratamiento de las autoridades del Estado, no solo del Ejecutivo, con estas declaraciones absolutamente improcedentes desde el punto mostrando de vista videos, además, de pretender. Sí, y de hecho hoy la reacción justamente, y en las últimas horas la reacción de algunos dirigentes es que específicamente se denunciaba la realización de tratos crueles, inhumanos y degradantes y de posibles torturas contra estos jóvenes, fundamentalmente, lo cual de alguna manera pues tiene que iniciar los procedimientos respectivos de investigación, así como todos los procedimientos que se han debido haber iniciado por la práctica de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que además han sido denunciadas ante órganos internacionales de derechos humanos, por ejemplo en el 2014, cuando las protestas del 2014 frente al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, inclusive yo estuve presente allí como un ciudadano de la sociedad civil venezolana, un académico y representante del sector de derechos humanos, y las denuncias eran grandes, eran importantes además, y lamentablemente la actitud del Estado ha sido la de garantizar la impunidad. Fíjate que esto es gravísimo, porque los Estados, a través de sus autoridades, entre esos el Ministerio Público, por cierto, la Fiscalía General de la República y el Ministerio Público, deben realizar las investigaciones, las imputaciones, las acusaciones, y todo el sistema de justicia justamente se debe dirigir a que se garantice que los responsables de las violaciones de derechos humanos, de los delitos, por ejemplo, cometidos por las autoridades del Estado, deben pagar por sus responsabilidades. Bueno, en este momento los familiares de Leopoldo López han estado denunciando que tiene 15 días de aislamiento. Sí, es el caso de los presos políticos en Venezuela, que es sumamente grave,
Por cierto, nos remontamos también al 2014. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra Detenciones Arbitrarias se pronuncia a mediados del 2014 manifestando su profunda preocupación porque en Venezuela había un número importante de presos políticos. Se calcula, según las cifras, por ejemplo, que manejan organizaciones como Foro Penal, por ejemplo, venezolano, que están por el orden de los 180, inclusive 200. Esto nos tiene que preocupar muchísimo. Ahora, fíjate que estas actuaciones en relación a los hermanos Sánchez, inclusive han llevado al propio secretario general de la Organización de Estados Americanos, Almagro, a hacer también un pronunciamiento pidiendo que, obviamente, no solo ya hablando del tema del resquebrajamiento, de la ruptura del hilo constitucional de Venezuela, sino pidiendo inclusive la propia Comisión Interamericana y el propio Almagro y órganos de derechos humanos internacionales, por ejemplo, que en Venezuela se garantice el derecho a la protesta, por ejemplo, o que obviamente cese cualquier tipo de acto de represión, de uso brutal de la fuerza pública, como por ejemplo lo hemos lamentablemente visto, presenciado en las últimas semanas, o inclusive cese cualquier tipo de acción dirigida a cometer cualquier acto de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, porque eso es violación de derechos humanos. Pero es que mire que nos hemos acostumbrado incluso a ciertos aspectos en violación de derechos humanos y creemos que es normal. Por ejemplo, correcto, de acuerdo a la ley, no está previsto el uso de bombas lacrimógenas, por ejemplo, indiscriminadamente, sí, no. Y menos lanzarlas desde un helicóptero. Menos todavía. Imagínate una cosa tan terrible, sí, como eso es cosa de guerra, ¿no? Imagínate algo tan terrible como esto, lo cual compromete la responsabilidad, obviamente, del Estado venezolano por violación masiva de derechos humanos. En el caso de las bombas, Provea interpuso una acción ante el Ministerio Público. Quiero ver al Ministerio Público ejerciendo. No, hay un silencio del Ministerio Público luego de aquella declaración de la fiscal. Sí. Ha habido un silencio del Ministerio Público. Y vemos cómo las bombas, por ejemplo, se lanzan indiscriminadamente y eso es normal. Y las vemos aquí en el interior también, aquí en Maracaibo, en todos lados. Y se supone que eso solo está previsto para casos de violencia, de que haya una situación muy puntual de violencia o de falta a la ley. Sí, y solo en ese hay unos protocolos en materia del uso de la fuerza pública. Esos protocolos deben responder fundamentalmente al principio de extrema necesidad, de proporcionalidad, y en todo caso jamás pueden ser utilizados este tipo de dispositivos de alguna manera de contención con efectos letales. Usar, por ejemplo, un armamento que lanza perdigones en menos de una distancia respectiva, que pueda hacer que esos perdigones pueden matar a la persona, como en efecto lamentablemente ha sucedido reiteradas. El caso de Geraldine es muy emblemático. En reiteradas ocasiones, es absolutamente violatorio de los protocolos, de las normas, inclusive internacionales, y por tanto compromete la responsabilidad no solo del funcionario, obviamente, que está violando estas normas, sino del Estado venezolano por violación de derechos humanos. Sin duda alguna, Venezuela ha sido un muy mal ejemplo, un muy mal retrato de lo que no se debe hacer en materia de el uso excesivo de la fuerza pública. Nosotros, por ejemplo, desde Aula Abierta, que desarrollamos, te comentaba, 2 observatorios, un observatorio sobre derechos humanos universitarios y otro sobre ejercicio del periodismo independiente y libertad de expresión, pero por ejemplo constatamos esa irrupción tan terrible que se hizo hace unas semanas en la Universidad de Carabobo, donde inclusive los daños, las lesiones, inclusive el daño a la vida de los estudiantes universitarios fue terrible, y fue terrible además bajo el desconocimiento excesivo, completo de este tipo de normas que estamos justamente mencionando, que obligan a cualquier autoridad del Estado, bien sea Policía Nacional, bien sea Guardia Nacional Bolivariana, a cumplir con los protocolos respectivos. Y hay que advertir aquí otro tema que se ha inclusive visibilizado ante la comunidad internacional y que es de profunda preocupación: la intervención de personas, de cuerpos que no son investidos de autoridad, sino lo que se llama a nivel internacional como cuerpos paramilitares o parapoliciales. Aquí en Venezuela se les llama colectivos o personas de alguna manera aupadas por alguna autoridad de la fuerza pública para intervenir también reprimiendo bajo la aquiescencia, bajo la anuencia, la complicidad de las autoridades que sí están investidas de autoridad. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos con David Gómez hablando del caso de los hermanos Sánchez
que ha generado muchísima polémica y la situación de derechos humanos en Venezuela. También al final podríamos tocar un poco lo que son los mecanismos constitucionales para activar unas elecciones generales en Venezuela. Según les han rociado gasolina, los han colgado de unos tubos. Se ha constatado efectivamente. Y luego ellos hacen la denuncia ante el 6CPC, donde dicen que fueron torturados y obligados a hacer ese testimonio. Sí, en efecto, cualquier declaración tomada bajo ese tipo de prácticas no solo es ilegal, es inconstitucional, no se puede tomar en un proceso. Porque bueno, una persona cuando... Pero me refiero, como la autoridad tiene fe pública, si el organismo del Estado dice no hubo tortura, y el muchacho dice sí, me torturaron, ¿cómo se hace en ese caso? ¿Cuál es el procedimiento obviamente hay que hacer cuál es el testimonio que va a hay ser que hacer valedero? las investigaciones, y efectivamente de las investigaciones se puede fácilmente constatar que una persona ha sido pues sometida a actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La línea divisoria entre unos u otros es muy delgada, pero lo digo inclusive porque a veces el gobierno o los gobiernos, sobre todo los gobiernos que realizan este tipo de prácticas, que obviamente son dictaduras, suelen decir no hemos torturado, hubo tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero no torturamos. Es exactamente igual de grave, quiero decir, obviamente la tortura es un poco más grave, pero a los efectos, por ejemplo, de la Convención contra la Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ninguna práctica, por muy legítima, entre comillas, que pueda parecer, puede justificar la tortura en la obtención, por ejemplo, de una supuesta verdad. Testimonios. Testimonios para llegar a dilucidar pues cualquier investigación. En el caso de las marchas... cualquier práctica que se haga sobre esto, fundamentalmente dirigida a constreñir, dañar la integridad física, psíquica o moral, o constreñir la voluntad de la persona, obviamente no puede ser tomada, que era lo que inicialmente preguntabas, porque bueno, si a ti te ponen una pistola en la cabeza o te empiezan a torturar o te empiezan a hacer pues cualquier cantidad de cosas, pues tú vas a decir cualquier cosa, lo que te está preguntando lo vas a sentir para que te dejen de realizar pues estas acciones absolutamente inconstitucionales y violatorias de los tratados internacionales. De manera que efectivamente por eso es que el secretario de la OEA inclusive tuvo un pronunciamiento donde inclusive manifestaba que no podían ser realizadas este tipo de prácticas, recordándolo porque obviamente el gobierno de Venezuela y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar, según la Constitución y los tratados, la integridad física, psíquica y moral. Tú hablabas precisamente de también afectar la parte psíquica. Cuando hay estas marchas tan grandes, está prevista la del 19 de abril, que debería ser la marcha multitudinaria con mayor cantidad de participantes en Venezuela en todos los tiempos, es lo que se espera. Cuando sacan tanques, porque se supone que no creemos que lleguen a ese punto, en ninguna parte se ha hecho que ocurren ese tipo de cosas, pero cuando sacas unas tanquetas, eso no es también de alguna manera afectar intimidatorio, claro, obviamente, no solo esto, sino cuando cierran calles. Cuando sacan a los colectivos. Cuando sacan a los colectivos, llamo colectivos, bueno, cualquier grupo de personas. Sí, armados. De alguna manera, civiles armados. Bajo la anuencia de autoridades que ejercen la fuerza pública. Sí, fundamentalmente el objetivo es constreñir, intimidar, que te dé miedo, salir. Pero mira, Angélica, y con esta responsabilidad tengo que decir que las dictaduras duran. Inclusive Fujimori, pueden ser históricos de las dictaduras mucho con decía precedentemente, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, significa que sin duda alguna el pueblo venezolano pacífica es parte del humano constitucional que además ha sido constreñido constitucionalmente por la Constitución. El constitucional empezó hace 2 o 3 semanas con la sentencia 155 y 156.
tratar de ubicar. Hay que utilizar, pero pudiéramos darle unas indicaciones a la gente. Twitter de Aula Abierta estamos poniendo algunas indicaciones, el Twitter y las cuentas en redes, Instagram y Facebook, @Aula Abierta con doble A en la mitad, VE de Venezuela, VE. Y hay otras organizaciones como por ejemplo Provea, también tiene el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, entre otras. El Foro Penal también. Pero organizarnos no solo esto, ¿no? ¿Cómo voy a ir a protestar? Que es nuestro derecho legítimo, obviamente de forma pacífica, que además el pueblo venezolano es sumamente, tiene la convicción de ejercer el derecho a la protesta de forma pacífica. Sino también articularnos, por ejemplo, vuelvo con las ONG de derechos humanos, desde Aula Abierta Venezuela, la página web es www.aulaabiertavenezuela.org o derechosuniversitarios.org. Tenemos, por ejemplo, una aplicación de denuncias cuando una persona vinculada al tema estudiantil, porque fundamentalmente trabajamos con derechos fundamentalmente de académicos, bien sea profesores, investigadores o estudiantes, es víctima de algún tipo de violación de derechos humanos y hay una aplicación de denuncia, pero igualmente la tienen otras organizaciones no gubernamentales, por ejemplo como Provea o el Centro de Derechos Humanos de la UCAP y otras, ¿no? Ahora, ¿cómo más nos podemos organizar? Bueno, nosotros podemos ser infociudadanos, nosotros podemos hacer un uso responsable de las redes, no retuiteando, no repitiendo, no difundiendo contenidos no verificados. Podemos verificar esos contenidos y podemos denunciar, porque otro de los temas gravísimos en Venezuela es la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Sí, lo está haciendo el ciudadano. Claro, nos estamos enterando es por el ejercicio de la infociudadanía, porque no tenemos medios de comunicación prácticamente esparcidos donde se pueda de alguna manera vislumbrar, transmitir desde el lugar donde está ocurriendo las situaciones que están ocurriendo en cada rincón del país. Pero está ocurriendo con los periodistas también, claro, violaciones de derechos humanos. Agresiones terribles, persecución, violación a la libertad de expresión, censura. Pero también vestirnos de ciudadanos significa que nosotros tenemos que entender cuáles son nuestros derechos humanos. Bueno, revisemos la Constitución, leamos el artículo 68, por ejemplo, que habla del derecho a la protesta, leamos los artículos referidos a nuestras garantías. Desde el artículo 19 empieza el título 3º de la Constitución. Podemos revisar también en estas páginas web de las ONGs algunos tratados internacionales y denunciar lo que ocurre. Yo sugiero que las vías de las ONGs de derechos humanos puede ser un canal muy útil, porque el ciudadano de a pie pues probablemente no está de alguna manera imbuido en este tipo de situaciones y el temor, el miedo o el desconocimiento de los procesos, en fin, pudiera llevarlo a no saber qué hacer. Y en este sentido las organizaciones de derechos humanos pueden ser muy útiles justamente para de alguna manera ser portavoces de la denuncia. En cualquiera de los casos no nos quedemos callados. Insisto en esta idea, vistámonos de ciudadanos, porque solo así podemos nosotros mismos como protagonistas construir un país en democracia, porque lamentablemente en Venezuela no hay democracia y los ciudadanos estamos llamados también a rescatarla. Mira, la marcha del 19 de abril, los objetivos por los cuales comenzaron estas protestas son la ruptura del hilo constitucional, básicamente última ruptura, golpe más a la Constitución de parte de los magistrados, asumiendo parte de las competencias de la Asamblea Nacional. Firmamos más de 15.000 personas exigiéndole al defensor del pueblo que renuncie, por ejemplo. Eso es vestirse. Exacto. Activarse. Y este ha sido el objetivo, el punto fundamental por el cual se salió a la calle, entre otros, por supuesto, y se piden elecciones generales. Hoy escuchaba a un diputado, Rafael Guzmán, no sé de qué partido es, pero decía que era diputado de la MUD, estaba hablando en Caracas, y bueno, ya comenzaba un poco a divagar cuando se le preguntaba los objetivos de la marcha, y hablaba otra vez de las elecciones regionales, y decía que en las elecciones generales había que reformar la Constitución. Entonces imagínate, la gente está esperando esas trampas. Sí, porque hemos escuchado otro tipo de posturas, por ejemplo, Freddy Guevara, donde dice que las regionales no interesan a nadie, que se podrán realizar o no, pero eso no tiene nada que ver. Es violatorio de la Constitución. Porque ya están vencidas, además, ya están vencidas, eso no es una dádiva. Claro. Pero en este caso lo que dice es, mira, el objetivo de las protestas no es ese, nosotros, haya o no haya elecciones regionales, esto va a seguir las protestas. Entonces, ¿cuál es el
mecanismo entonces? Porque este diputado lo escuchábamos decir hoy que no, porque la Constitución no habría que reformar. En este momento hay un estado excepcional que es lo que se entiende para que haya un pacto de hacer una refundación de todo, ¿no? Efectivamente, la Constitución no tiene que ser objeto hoy de ningún tipo de reforma. Bueno, hacia el futuro sí se puede, obviamente, pensar en algún tipo de estrategia de cambio constitucional, sobre todo para devolver en la Constitución lo que se le quitó, justamente como la reelección indefinida que mató el principio de la más adelante habría que ir a una constituyente, etcétera. Probablemente. Pero la Constitución es la profundamente violada en y ha sido violada por parte de las autoridades del poder público, ya lo decías tú, el propio Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, el Ejecutivo Nacional, pero es que también la Fiscalía del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el poder ciudadano en general, al no ejercer, por ejemplo, por omisión, hay una omisión, claro. Por supuesto, la calificación de las faltas gravísimas como las que incurrieron los magistrados de la Sala Constitucional, entonces están violando la Constitución por omisión, por no ejercer su competencia. El problema de Venezuela no es la Constitución. La Constitución está siendo violada pues prácticamente en la mayoría de sus artículos. El problema de Venezuela fundamentalmente es un problema político, sin duda alguna. La salida es política. Estamos en un régimen que se apartó de la democracia, que es una dictadura posmoderna con muchos elementos. ¿Pero cuál sería, ya tenemos un minuto, el argumento para unas elecciones generales en este momento? Yo creo que fundamentalmente dentro de los órganos del poder constituido, el órgano por excelencia que debe de alguna manera tomar las decisiones en nombre de los ciudadanos, que además lo eligieron a los diputados, claro, en la Asamblea Nacional, por supuesto. En otros países, por ejemplo, el caso Brasil, vimos con el tema de la salida de la presidenta, se hicieron juicios políticos, efectivamente. En otros países los órganos parlamentarios, pues, de alguna manera toman decisiones a los fines de buscar salidas constitucionales a los problemas. Es lo que se llama en la teoría del derecho constitucional el check and balance, el juego del equilibrio de los poderes. Todos los poderes, salvo uno solo, pues de alguna manera están arrodillados al Ejecutivo Nacional. Bueno, hay uno que es el órgano deliberativo por excelencia, el órgano de control, inclusive del resto de los poderes, el órgano legislativo que se llama Asamblea Nacional. En este sentido, la Asamblea Nacional está iniciando una estrategia de articulación directamente con la sociedad que puede llevar justamente a, de alguna manera, pues garantizar la participación de la sociedad en las decisiones que tome en el marco de un proyecto país de los próximos años y décadas. Muchísimas gracias, David Gómez, abogado constitucionalista y profesor de Derechos Humanos, director de la ONG Aula Abierta. Nos está invitando también al Congreso Internacional sobre Universidad, Libertad Académica, ¿cierto? Libertad Académica. Sí, el próximo 24 y 25 de mayo. De mayo, efectivamente. Esto va a ser... La información está en la página web. En el Aula Magna de Uru y está en todas sus redes la información. Y en las de Uru, y en las de la Universidad del Zulia, y en las de Aula Abierta. Muchísimas gracias, David, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Angélica. Un fuerte abrazo. Amigos, gracias por habernos escuchado. Los dejamos con A8 Columnas. Feliz día para todos.